Pedro Sánchez no está listo. Pedro Sánchez no sabe tanto de economía. No se ha leído a Rothbard o a Hayek, pero sí que hay un punto en el que dice por aquí no. Y el mismo papel, sin la firma de Christine Lagarde, deja de ser dinero y pasa a ser papel de Monopoly. ¿Por qué te crees que el gobierno español lleva en déficit desde hace 17 años? ¿Por qué no hacen ni un ajuste nunca en su vida? ¿Por qué la deuda pública está por encima del 100% del PIB? Christine Lagarde, no hay ejemplo igual más claro, ¿no? Que fue ministra de Economía, creo que con Francia, fue creo que presidenta del Fondo Monetario Internacional. Entonces se ve que, no sé, igual hay un poco menos que en Venezuela, pero las conexiones ahí, obviamente, que salvan a cualquier banco cuando quiebran y todo eso, no es un órgano independiente. Christine Lagarde, completamente de acuerdo en eso, muchísimas conexiones, y no solo Christine Lagarde, además, claro, una de las políticas europeas con un pasado y un más turbio. Le dieron un ultimátum a Alexis Tsipras y a Varoufakis, y le dijeron, o aceptáis nuestras reglas o salís del euro. Y desde el lado griego, Varoufakis le dijo a Tsipras, diles que no, mantente, échales un órdago, diles no os vais a atrever a echarnos del euro, nos vais a seguir pagando los déficits el tiempo que haga falta. ¿Qué pasó? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Ancast. Hoy estamos nuevamente en la Universidad Francisco Marroquín y tenemos el placer de contar con Domingo Soriano. Bienvenido, Domingo. Hola, ¿qué tal? Es un placer tener a Domingo porque ya muchos le conocéis por sus artículos en diario periodístico Libertad Digital o, por ejemplo, también tiene su programa La Pizarra de Domingo o Economía para quedarse sin amigos. Estudió Derecho IADE en la Carlos III e hizo un máster de periodismo por El Mundo. Entonces, actualmente también es profesor de esta casa, ¿no?, de la UFM, y vamos a hablar un poco de varios temas según vayan saliendo, de economía, el tema de la vivienda o un poco lo que vaya así. Sí, lo que vosotros queráis. Muchísimas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí en la Universidad Francisco Marroquín, que efectivamente ya es un poco también mi casa, y pues con vosotros en este podcast. Además he estado viendo los invitados que tenéis antes y un poco de presión, ¿eh? Gente muy buena habéis tenido en anteriores ediciones. Sí, bueno, y así contigo aquí vamos subiendo también el nivel y yo creo que lo tenemos muy alto y es un placer contar. De hecho, hace poco empezó a sacar la editorial, ¿no? Sí, ahora, bueno, eso es otro proyecto. Es otro proyecto. Parece que tengo muchas gorras. Innecesaria, ¿no? Eso es, me quito la gorra de periodista y últimamente estoy ahí muy entretenido porque la verdad es que es muy divertido. También tiene muchos quebraderos de cabeza con dos socios que además no tienen nada que ver ni con el mundo del periodismo ni con el académico, dos amigos de toda la vida que un día dijimos, tenemos que editar libros, no puede ser que haya libros de gente tan buena que han escrito libros tan interesantes y que no se hayan traducido al español. Y pues con esa idea un poco así de un día tomando unas cervezas de cómo puede ser que este libro tan bueno no esté disponible. Nos pusimos en contacto con los autores y efectivamente hemos fundado una pequeña editorial, se llama Innecesaria Editorial, que tiene como objetivo traer los libros de divulgación al gran público. De hecho, el nombre, Innecesaria, que mucha gente dice, ¿y eso de Innecesaria? Bueno, es un nombre un poco juguetón y era porque queríamos también quitarle, no sé cómo decir, no sé si decir quitarle seriedad, eso no me gusta porque los libros son realmente buenos, son muy rigurosos, pero sí que quitarle un poquito el miedo a la gente. Cuando le dices a la gente, libros de economía, se echan para atrás. Ostras, esto va a ser muy, muy académico, muy solo para iniciados, solo para quien sabe. Mucha gente me dice, pero es que yo no sé nada de economía. Pues queremos traer esos libros de economía que aunan muchísimo rigor, una mirada interesante, una idea rompedora, pero que al mismo tiempo el público medio, un señor que está más o menos interesado en la cuestión, pero que no es un experto ni se pasa el día pues estudiando a Rothbard y a Mises, pues que lo pueda entender, aprovechar y que le guste para su vida. Un amigo mío nos ha dado... me decía nos ha dado el lema de la editorial, se lo decía el otro día porque le dije, mira, estos son los 3 primeros libros que vamos a publicar. El primero se llama Incertidumbre Radical, por cierto, de Mervyn King y John Kay, 2 autores espectaculares, y el libro es excepcional.
Y me decía mi amigo, es un lector voraz, de temas de economía, le encantan, y me dice, qué buenos libros para eso que estáis buscando. Y me dio el lema de la editorial, me dice, son libros para pensar mejor. Y le dije, exactamente, eso es lo que queremos. Así que ahí está, Innecesaria Editorial, Incertidumbre Radical, libros para pensar mejor. Sí, señor. Joder, podríamos haber traído el libro aquí. Pues tengo arriba en el despacho, si no luego vamos, no pasa nada. Pero bueno, el que esté Incertidumbre Radical, sí. Uno así con una portada celeste, os va a gustar, ¿verdad? Si alguien no dice, no sé qué regalar esta Navidad o no sé qué regalarme a mí mismo para este 2026, pues Incertidumbre Radical. Sí, bueno, y hablemos ahora un poco del dinero, ¿no? Porque actualmente con la inflación que tenemos, sobre todo tras lo que se hizo en 2020... que, claro, todo parece que sube el precio, ¿no? Que los pisos son más caros, que la cesta de la compra es más cara. Sin embargo, realmente, ¿qué es el dinero? Para empezar un poco por ahí. ¿Qué es el dinero? Eso es complicada. Mis alumnos doy alguna asignatura, sobre todo doy una parte de teoría monetaria. Yo no sé tanto para ser el profesor titular o en la parte teórica. Aquí hay muy buenos, y más aún en la marroquina hay gente que sabe muchísimo de eso. Pero la asignatura de teoría monetaria tiene una parte que se llama talleres, que son como, bueno, pues clases un poco más prácticas, más que los alumnos un poco reflexionen sobre cuestiones relacionadas con la economía, pero que también tienen relación, también se enganchan con su propia vida, ¿no? Y digo que en esa parte de talleres me hace gracia lo de qué es el dinero, porque mis alumnos que me estén viendo estarán diciendo, ahora, Domingo, a ver qué pasa, porque es de las cosas que yo les digo. La primera clase les doy unos billetes de estos como de Monopoly y les digo, imagínense que ustedes le tuvieran que explicar a, por ejemplo, un extraterrestre, alguien que supiera nuestro idioma. O yo les pongo el ejemplo, si no, de un niño perdido en la selva, tipo Mowgli, ¿no? Sí. Que conoce nuestro idioma, es decir, si puedes interactuar con él, pero que nunca ha vivido en sociedad, ¿no? O un extraterrestre que desde fuera pues nos ve interactuar, aprende nuestro idioma, pero hay cosas que le sorprenden, ¿no? Y siempre les pongo ese ejemplo y les digo, explíquenle lo que es el dinero, explíquenle por qué ustedes trabajan mucho, se esfuerzan, hacen cosas que a lo mejor en un momento dado no les apetece, a cambio de unos papeles. Es verdad que ahora ya no son papeles, que son anotaciones contables, pero bueno, siempre físicamente parece que uno se lo imagina mejor, ¿no? Y entonces digo, ¿por qué ustedes trabajan tanto a cambio de esos papeles? Y en la primera clase que tenemos sobre este tema es muy curioso, y además me pasa casi en todas las ediciones, incluso cuando le he hecho esta pregunta a algunos amigos, llegan a la conclusión finalmente de que no saben muy bien por qué lo hacen, y la única respuesta, que no es una mala respuesta, es porque otros me van a coger el dinero. Es decir, yo trabajo para conseguir que me den 100 euros por una mañana de trabajo, porque sé que con esos 100 euros voy a ir a la tienda y en la tienda me van a dar alimentos, y ese señor de la tienda que a mí me ha dado alimentos de los 100 euros coge los 100 euros que yo le doy y se los da a otro para que le dé unos zapatos, y el señor de los zapatos se lo da a otro para que le dé una entrada para ir al fútbol, y etcétera. Y les digo, pero eso no es una respuesta, eso es más dicen, bueno, pues cojo esto porque otro lo va a coger, ¿y por qué lo coge ese otro? ¿No? Porque otros lo va a coger. Al final acabas en un argumento un poco circular. Todos cogemos dinero porque sabemos que otro va a coger dinero. Y en realidad, es un argumento circular, pero tiene una parte de realidad. El dinero es aquello que todos estamos dispuestos a coger como medio de intercambio, porque intuimos que cuando lo vayamos a intercambiar a su vez en el futuro va a ser el tipo de bien que va a sufrir menos desgaste, si lo queremos ver, menos quebranto. Es una tecnología muy buena para transportar valor en el tiempo y en el espacio. Es decir, yo ahora recibo 100 euros y sé que dentro de una semana esos 100 euros probablemente valdrán más o menos 100 euros. El poder de compra no se ha reducido mucho. Y en segundo lugar, también me puedo ir de Madrid a Valencia con los 100 euros y yo sé que en Valencia, efectivamente, también me van a coger esos 100 euros con un valor similar. Entonces, en ese sentido es una tecnología muy buena. Claro, ahora la pregunta es, ¿y por qué ese papel de 100 euros firmado por el Banco Central Europeo, firmado por el
presidente del Banco Central Europeo tiene tanto valor y, sin embargo, un papel, que es lo que yo les doy a los alumnos en clase, del Monopoly, que no es tan diferente. Formalmente, ¿cuál es la diferencia entre el papel de 50 euros firmado por Christine Lagarde y el papel de 50 euros del Monopoly? Si los ves, pues un papel similar. Hombre, sí, a lo mejor es un poco más elaborado el del Banco Central Europeo, pero si quisiéramos hacer algo parecido en el Monopoly, lo podríamos hacer. Y, sin embargo, por uno estamos dispuestos a mucho, a entregar nuestro trabajo, a entregar algunos de los bienes que más queremos. A lo mejor a mí me encanta, no sé, mi coche, pero si llega alguien mañana y me ofrece 40.000 euros por él, pues a lo mejor digo, pues te lo vendo. Y, sin embargo, por el otro papel, que es muy parecido físicamente, no. ¿Cuál es la clave? Y entonces ahí vamos profundizando. Y es un debate interesante, porque claro, una de las... Muchas veces digo, es que este es del Banco Central Europeo. Y digo, vale, pero ¿y por qué coges algo del Banco Central Europeo? ¿No? Porque es oficial. Y digo, ¿y por qué no cogerías bolívares? Bueno, Bitcoin se coge ahora también, ¿no? Sí, también se coge Bitcoin, pero, por ejemplo, una respuesta muy habitual es que es oficial, que el sello del Banco Central Europeo es oficial. Y digo, ¿y cogerían en vez de euros dólares? Que no es oficial, pero no es de aquí. Te dicen, sí. ¿Y francos suizos? También. Mejor aún. Mejor aún. ¿Y libras esterlinas? También. O yenes, también. Te cogerían yenes. Ah, fantástico. ¿Por qué? Porque son todos oficiales. ¿Cómo no voy a coger un dinero que tiene el sello del Estado? Vale. Y entonces de repente me preguntas, ¿y bolívares? Y ahí ya dudan. ¿Y una moneda de un país africano? Y dudan. Y entonces te dices, pero si son igual de oficiales. Desde un punto de vista normativo, no creo que haya muchas diferencias entre el euro y el bolívar. Y no creo que haya muchas diferencias, incluso entre la carta fundacional del Banco Central Europeo y la del Banco Central Venezolano. Probablemente el Banco Central Venezolano a lo mejor es un órgano más dependiente orgánicamente del Ministerio de Finanzas venezolano, no lo sé, porque el Banco Central Europeo es muy independiente. Por eso digo, pero orgánicamente en la carta, pero hombre, algo más independiente es, si nos ponemos en la comparación un poco mejor. De hecho, yo creo que es parte de la idea de que el euro sea algo más fiable que el bolívar. Pero, y entonces, claro, te miran los alumnos, claro, entonces, lo coges porque otros lo cogen, ¿vale? Pero ahora vamos a preguntarnos por qué este bien en concreto, este billete, todos lo cogen y, sin embargo, también todos cogen un billete que se llama dólar y, sin embargo, no todos cogen el billete del bolívar. Y es muy difícil. La mayoría de la gente no sabe dar una respuesta a cuál es la razón última por la que todos estamos dentro de este círculo de confianza. Porque al final lo que hay ahí es confianza. Es decir, yo cojo hoy dinero a cambio de... Por ejemplo, imaginemos que yo doy aquí una clase. Pues si yo doy una clase, la doy a cambio de que la universidad me pague por mis servicios. Y yo doy aquí una clase a cambio de dinero porque confío en que ese dinero, tanto en el tiempo, dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, como en el espacio, por lo menos en la zona euro, me va a servir a mí para comprar bienes y servicios o para financiar algo, si lo meto en el banco, o, para todas las funciones que podamos imaginar. Es un círculo de confianza. La clave por la que no queremos bolívares es porque no tenemos confianza en que dentro de una semana, 2 semanas o 3 semanas eso vaya a seguir valiendo lo mismo. No tenemos confianza en que otro nos vaya a aceptar bolívares. Digo, ¿yo qué hago con bolívares? Con dólares no. Fíjate, con dólares podemos pensar, hay un tema de practicidad que a lo mejor voy al Mercadona y no me cogen los dólares. Pero sabes que es relativamente fácil encontrar a alguien que te vaya a dar el precio del dólar a una cifra con un spread muy bajo entre lo que tú lo has comprado y lo que lo vas a soltar, ¿no? Entonces cogemos dólares y, sin embargo, no bolívares. Entonces, ¿qué es lo que nos da confianza en el dólar y no nos da confianza en el euro? A mí me parece, perdón, en el euro. No nos da confianza en el dólar o en el euro y no en los bolívares. Es un tema interesante y por ahí, ahora seguimos, todavía no te he contestado qué es el dinero, pero es que me parece muy interesante esta línea de reflexión porque además como lo hago con los alumnos, empiezan siempre, no, pues yo cojo el dinero porque en la tienda cogen el dinero, ¿vale? ¿Y por qué este bien en concreto? No, porque es oficial. ¿Y por qué entonces si coges euros, si coges dólares y sabes que más o menos te los aceptarían en muchos comercios y sin embargo, en muchos comercios o podrías intercambiarlo rápidamente para luego comprar cosas y sin embargo no aceptarías bolívares?
¿Por qué se quiebra la confianza con el bolívar y no con el dólar o con el euro cuando los dos son oficiales? Confianza, fíjate qué palabra. Porque claro, yo lo primero, cuando llegamos a este punto en el que yo confío en el que voy a poder comprar, ¿no? O yo sé que con esos 100 euros voy a poder comprar cosas, que al final es lo que te viene a ser un poco el razonamiento en el momento en que lo bajas al terreno, te dicen, mira, yo cojo euros a cambio de mi trabajo porque voy a poder comprar cosas. Pero claro, llega el momento de la confianza y digo, ¿por qué confías en el euro? Y dicen, no, porque es oficial, ¿no? Y entonces, lo que decía, te enseñan los sellos. Y entonces yo digo, ¿pero tú sabes dónde está el Banco Central Europeo? Muchas veces los alumnos, no, hay algunos alumnos que sí que lo saben, pero yo diría que la mayoría de los alumnos te dicen, no. Y entonces digo, ¿confías en un sitio, en un ente, en un organismo que ni siquiera sabes dónde está? ¿Dónde está? Y entonces les enseño una foto ahí de las oficinas en Frankfurt. No lo sabían. ¿Quiénes son? ¿Quién participa en el Banco Central Europeo? No lo sabe. Les cogemos es que justo ahora no tengo un billete, si no lo enseñaba aquí. Cogemos un billete de 50 euros y ahí firmado por Christine Lagarde o por Mario Draghi. A veces todavía tenemos de los antiguos. Y yo les digo, ¿confían ustedes en Mario Draghi o en Christine Lagarde? Te miran así, no saben, a veces no saben quién es siquiera el alumno, ¿no? Y digo, ¿no saben quién es? Algunos sí, otros no, pues dudan. Y entonces yo les digo, lo primero que les digo es, yo no confío un carajo en Christine Lagarde. De hecho, me cae mal. De hecho, desconfío. Digo, de hecho, hablando de la conexión e independencia entre el Banco Central Europeo y, pues, digamos, la política de los estados, pues Christine Lagarde, no hay ejemplo igual más claro, ¿no? Que fue ministra de Economía, creo que con Francia, fue, creo que, presidenta del Fondo Monetario Internacional. Entonces se ve que, no sé, igual hay un poco menos que en Venezuela, pero las conexiones ahí, obviamente, que salvan a cualquier banco cuando quiebran y todo eso, no es un órgano independiente. Christine Lagarde, completamente de acuerdo en eso, muchísimas conexiones, y no solo Christine Lagarde, además, claro, una de las políticas europeas con un pasado y un más turbio. Está involucrada en varios casos de corrupción feos, muy feos. Una sensación de que ha ido siempre creciendo en política a base de aceptar y decir que sí a cosas que, por ejemplo, en el tema del Banco Central Europeo, me dices, o sea, yo comparto parte de tu escepticismo ante la independencia del Banco Central Europeo, pero, por ejemplo, Mario Draghi, que también un político profesional, un tipo que tampoco es que su biografía pues a mí me tranquilice, pero yo creo que yo sí confiaba más en Mario Draghi, por ejemplo, en Christine Lagarde. Estoy convencido de que va a hacer lo que le pidan que haga y que va a tener una mirada completamente política sobre la misión del Banco Central Europeo y que no va a dudar a ignorar las normas que se supone que debería seguir, porque más allá del papel de los bancos centrales está la parte teórica y la práctica. ¿Cuál se supone que es el objetivo por el que debe luchar o que debe proteger un banquero central y la práctica? Y yo, con sus matices, porque bueno, la verdad es que tampoco Mario Draghi acabó de cumplir con el que debería ser su mandato. En teoría su mandato es controlar la inflación, tenerla en el 2% y seguir las reglas fundacionales del Banco Central Europeo, no hacer política económica. Se supone que el Banco Central Europeo no está para hacer política económica, tampoco la FED. Y sin embargo, pero la FED todavía, por estatutos, puede hacer más, pero el Banco Central Europeo debería estar completamente al margen y sin embargo sabemos que hace política económica y además la hace de la peor. Hace política económica para salvar a los estados irresponsables, para fomentar al político manirroto y pues te decía, Christine Lagarde todavía peor. Pues bueno, sin entrar en eso, que si quieres luego discutimos, pero yo les digo a mis alumnos, me cae mal Christine Lagarde. No es que la conozca personalmente, si me está viendo, perdone, que es una bellísima persona. Seguro que sí, tengo entendido que es espectadora recurrente de Ancast. Y seguro que nos podíamos ir a tomar una cerveza y a lo mejor me convencía de que no es tan mala, pero a mí no me convence mucho. A mí me genera desconfianza. Y entonces, claro, llega la pregunta de, ¿no me estás diciendo que intercambias trabajo por dinero porque ese dinero te genera confianza? Porque esos billetes te generan confianza. ¿Cómo puedes decirme ahora que la persona que firma esos billetes y que se supone que es esa firma la que le da
solidez la que le da valor al papel, porque si no sería un papel de Monopoly. El mismo papel, sin la firma de Christine Lagarde, deja de ser dinero y pasa a ser papel de Monopoly. ¿Cómo puedes decir que te genera desconfianza? Pues eso, otra paradoja respecto del dinero moderno, que es así. Incluso los que no confiamos en los que no confiamos nada en el Banco Central Europeo o en sus dirigentes, aceptamos a cambio de nuestro trabajo un papel que el único respaldo que tiene es una firma y una la banda esta gris, sí, así Draghi, plateada, ¿no? como que le da, que por temas de seguridad, autenticidad. Y digo, pues es muy interesante preguntárselo. Sí, no, además, en lo que los bancos centrales no hacen política económica, realmente ya tener la inflación al 2% es una política económica. De hecho, el otro día vi un vídeo que le preguntaban a Jerome Powell por qué la inflación al 2% y él, bueno, todo el mundo lo hace, tal. No sabía realmente ni siquiera responder por qué al 2%, porque yo entiendo que lo normal en una economía sana sería deflación en vez de inflación, pero bueno, ya... Sí, ahí nos meteríamos, igual ya nos meteríamos un poco más allá, ¿no? Sí, sigue por... Pero no, y al final, vamos a ver, al final yo, la conclusión que yo saco y que, bueno, es que ¿qué es el dinero ahora mismo? Bueno, el dinero ahora mismo fundamentalmente es, vamos a ver, ¿qué es dinero? Sería otra cosa, y ¿qué es el dinero? El dinero equivalente a los billetes. Los billetes, también el saldo que tenemos en nuestra cuenta corriente, yo creo que es una forma extraordinariamente eficiente de intercambio. Como medio de intercambio es es evidente que cumple perfectamente con la función el dinero actual, el dinero de los estados. Es verdad que alguien dirá, no, pues el bolívar no. Ya, eso, una vez que entra en un proceso de degeneración, de devaluación excesiva, de pérdida de valor, ya ni siquiera cumplen con esa función. Pero ahora mismo el dólar, el euro, todas las monedas que hemos citado antes, son un medio de intercambio muy eficiente. Nuestro saldo en las cuentas corrientes. Estás todo el día. Que si te hago un Bizum, que si pagas las cosas ni siquiera ya por transferencia, te cargan el recibo. Es una forma extraordinariamente eficiente. Nos ahorra muchísimo tiempo y muchísimas dificultades y preocupaciones. Entonces, por ahí... ¿pero por qué aceptamos? Sigue un poco la pregunta. ¿Por qué si los euros y no los bolívares, que como medio de intercambio podrían seguir igual? Bueno, a ver, yo creo que el dinero, al final, no sé si decir... que es un pasivo del Banco Central Europeo, o como dice mi amigo Rubén Manso, no sé si has leído unos artículos que tiene, sacó en Libertad Digital, por cierto, no sé si lo ha publicado también en algún otro sitio esta idea. Él dice que el dinero en realidad no es un pasivo, sino que es patrimonio neto del Banco Central Europeo, que a mí me parece una idea muy interesante, pero sin entrar en esa cuestión, que es como algo muy técnico. Lo explicó además en el podcast, en un par de episodios que vino de Economía para quedarte sin amigos. Se lo recomiendo a todo el mundo, y no tanto porque sea mi podcast, sino porque estaba Rubén Manso. Estuvo en Vox, no sé si lo recordáis, fue responsable del primer programa económico de Vox, probablemente el mejor programa económico que se ha presentado nunca en España, en ningún partido. Y Rubén Manso fue diputado, tiene algunos discursos en el Congreso excepcionales, pues hacía esa distinción. Yo creo que ni siquiera es un pasivo, decía, es más patrimonio neto. Pero sin entrar en eso, aceptemos esta idea general, que incluso en muchos libros de texto viene, el dinero como pasivo del Banco Central Europeo. Bien. Un pasivo que debe tener el respaldo de un activo. Como cualquier balance contable, dices, vale, este es el pasivo. ¿Cuál es su contraparte? Y si nosotros nos vamos a la contraparte, a ese activo, a esos valores que respaldan las emisiones, ¿qué nos encontramos en el caso de los países occidentales ricos ahora mismo? Deuda pública. Claro, esto es verdad que en su momento, sin entrar en si debería ser o no bueno volver al patrón oro, antes el pasivo estaba respaldado por un activo, pues, en teoría, o sea, la teoría, ¿no?, que era oro. Tú emitías billetes con un valor de oro y no podías emitir si no tenías el respaldo. Bien, ahora lo que tú dices es, digamos, esto se ve muy claramente si tú dices, ¿qué me darían a mí si yo llevo 100 euros al Banco Central,
no al Banco Central Europeo, al Banco de España, por ejemplo, que es, pues, podemos decir que es su sucursal en España, tú llevas 100 euros y tú dices, oiga, esto es un pasivo, ustedes tienen la obligación de entregarme algo, ¿no? Pues como cualquier... Y es un pasivo a la vista, además. Pues, pum. Y lo pones ahí, ¿y qué te darían? Pues te darían 5 billetes de 20, no te darían otra cosa. Y entonces dices, ¿qué tipo de pasivo es este que no sé si me explico, que no obliga a darte nada? Entonces, ¿qué es en realidad el activo que tienen los bancos centrales ahora mismo? Pues el activo que tienen los bancos centrales básicamente es deuda pública de los países de los que esos bancos centrales son un organismo. Pues básicamente el BCE, que tiene pues deuda pública de la eurozona. También tiene deuda pública de algún otro país, pero vamos, básicamente deuda pública de la eurozona. También tiene algo de oro, por cierto, que también tiene inmobiliario, también tiene otro tipo de activos. Es muy complejo el balance del Banco Central. Yo no soy un experto en esto, a lo mejor yo creo que más o menos hasta ahora, pero que es que se está derivando mucho la conversación hacia temas monetarios, que yo soy más aficionado que experto, pero bueno. Digamos, tienes ese pasivo, los billetes que has emitido, o patrimonio neto. En realidad, desde el punto de vista de lo que estoy diciendo del activo, da un poco igual. Y lo que tienes es un activo que son deuda pública. Y el problema de esto es que volvemos a un argumento circular. Porque, claro, la deuda pública, ¿cómo se paga? La deuda pública no deja de ser un título financiero. ¿Y cómo van los estados a pagar, a ir repagando cada vez que vayan venciendo sus bonos? Esos estados, que son los que tienen, pues van a pagar con dinero que les van a pagar sus ciudadanos, que no dejan de ser billetes de euros, y con esos mismos billetes de euros los estados van a cancelar su deuda pública. Entonces, por eso digo que volvemos a un argumento circular. Pasivo, billetes emitidos, activos, deuda pública. ¿Y esa deuda pública cómo se paga? Con billetes que pagan los ciudadanos vía impuestos y que los estados recaudan y con los que luego cancelan la deuda pública. Entonces, al final, todo esto, toda esta vuelta que llevamos aquí dando todo este rato, ¿para qué es? Porque yo creo que el dinero en la actualidad es un derecho de cobro respecto de la producción futura de los ciudadanos que viven en la región del Banco Central que emite ese dinero. Yo creo que es como deberíamos verlo. Así es como lo veo yo, y yo creo que creo que es una manera más realista de considerar ese bien. Entonces, ¿por qué el euro sí que es un buen medio? No solo es un buen medio de intercambio, sino que estás dispuesto a aceptarlo por tu trabajo, porque hay muchos ciudadanos en la eurozona que son muy productivos y que quieren cobrar en euros. Hay muchos ciudadanos en la eurozona que hacen coches fantásticos y queremos comprarlos, que hacen comida fantástica y queremos comprarla. Queremos visitar los países que son miembros de la eurozona, queremos comprar relojes, queremos comprar lavadoras, queremos comprar todo tipo de bienes de lujo, por ejemplo, muy buena la eurozona en eso. En España, pues también producto agrícola, producto turístico. Y esos ciudadanos que fabrican todos esos bienes y servicios quieren cobrar en euros. ¿Y por qué quieren cobrar en euros? Porque sus estados les piden la mitad de lo que producen cada año en forma de impuestos. Y ellos están obligados a pagar esos impuestos en euros. Entonces, ¿cuál es la clave del dinero ahora mismo? Pues para mí hay dos claves. La primera, ¿cuánto eres capaz de producir cada año en la eurozona? ¿Cuánto eres capaz de generar? Porque eso que seas capaz de generar es lo que otro va a querer comprar y va a querer hacerlo en tu moneda. Y en segundo lugar, la segunda pata, que es la más peculiar, que es cuántos, también es importante, cuáles son las reglas que sigue el Banco Central a la hora de poner en circulación ese dinero con el que se van a comprar los bienes que tú has producido. Claro, si tú produces mucho, tú produces 1 millón de lo que sea, 1 millón de unidades. Y hay 1 millón de unidades de dinero,
Pues ya sabes, una unidad de producción por cada unidad de dinero. Si tú sigues produciendo 1 millón de unidades y las unidades de dinero se multiplican y ahora tienes 10 millones de unidades, eso es inflación. Directamente te van a comprar el 1 millón de unidades de producción por 10 unidades de dinero y tú estás produciendo lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema de los países en los que el dinero no se confía? O así lo veo yo. Para mí el problema está en que ni producen mucho, esto los venezolanos lo saben bien, pero en segundo lugar se ha emitido mucho. Entonces, si no produces mucho y tienes una emisión o una regla, es que claro, como ahora ya no se imprime, que todo es más virtual, pues ni tienes mucho que comprar, por así decirlo, y sin embargo tienes una cantidad disparatada de dinero con el que comprar eso. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Y vamos un poco centrándonos a la cuestión del Banco Central, de si ahora tenemos dinero, el euro, lo que es. El problema de esto es que los países ricos, los países muy productivos, de hecho yo creo que el ejemplo más claro es Estados Unidos, son, como digo, enormemente ricos y enormemente productivos. Entonces hay mucha gente que quiere comprar lo que tú estás haciendo allí. Estás generando mucho cada año y además cada año generas más. Entonces, esto lo sé yo, pero también lo saben los bancos centrales y los políticos. Claro, ¿qué hacen? Saben que pueden jugar con las reglas de ese dinero porque siempre va a haber gente queriendo comprar muchas de las cosas que hacen sus ciudadanos que son extraordinariamente productivos. Y entonces una devaluación constante del dinero como la que se lleva produciendo en los últimos 50 años, pues va a pasar relativamente desapercibida porque entre que tú eres mucho más productivo y cada vez produces más, en que la devaluación del dinero que hacen o la perversión que hacen emitiendo cada vez más o poniendo las reglas estas peculiares en las que llevamos desde la crisis de 2008, pues van a pasar relativamente desapercibidas. Saben que no van a entrar en un proceso a la venezolana o a la argentina en el corto plazo. Entonces, claro, eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque es cierto que en el corto plazo no vas a entrar en ese proceso de evaluación inmediata de la moneda, pero al mismo tiempo estás generando las condiciones para, en primer lugar, desconfianza, estás incidiendo en las decisiones productivas de los agentes, quién va a ahorrar o al revés, cómo no te vas a endeudar con progresiva devaluación en la que llevamos el último medio siglo. Tú sabes que si te endeudas, cada vez valdrá menos la deuda que tienes que pagar y al revés, si ahorras y no tienes cuidado con ese ahorro, cada vez valdrá menos el dinero que has ahorrado. Entonces se generan unas distorsiones brutales. ¿Qué ocurre? Que la parte productiva es tan potente que incluso con esas distorsiones los políticos viven en el día a día. ¿Por qué nuestros políticos hacen esto? Pues llevan 50 años haciéndolo y tampoco les ha pasado mucho. Lo único que ocurre es que cada vez somos menos productivos, que cada vez el ahorro es menos valioso y que muchas distorsiones, no solo productivas, sino también de decisiones de ahorro, de inversión, de preferencia temporal, las estás distorsionando completamente con ese tipo de actitudes. Ajá. ¿Y se podría decir que la inflación es un robo? Sí. 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 Vale, entonces entendemos que yo creo que es un poco también por el tema del curso forzoso del dinero, ¿no? Porque seguramente si tuviésemos la libertad de elegir un dinero, nadie elegiría el euro o el dólar. O sea, elegiríamos el dinero que ha sido elegido por la humanidad por toda la historia, ¿no? Que sería el oro o la plata, seguramente, yo creo. Sí, no lo sé, además son el tipo de preguntas que hasta que no se pusieran en práctica pues no lo sabríamos. A lo mejor la gente pensaba que el oro era demasiado complejo, que incluso, ya sé que la gente no iba a ir con pepitas o con un lingote de oro, sino que se harían rápidamente pues algún tipo de certificado, ¿no? Se usaba más la plata para intercambiar. O para intercambiar la plata, pero incluso así me gustaría verlo. A lo mejor pues ahora en el tráfico moderno con la cantidad de transacciones que hay íbamos hacia otro tipo de dinero, ¿no? Pero, ¿cómo decirlo? Lo del curso forzoso, sí. A ver, los estados saben que son muy poderosos y que el hecho de que ellos obliguen a sus ciudadanos a pagarles a ellos en su moneda les da una enorme
una enorme, iba a decir potencia, una enorme fuerza, a ellos y a su moneda. Pero es que cuidado, es que esto no es fácil tampoco, ¿eh? Es decir, yo en ocasiones, aquí sí que, o sea, a mí no me gusta este estado de las cosas, pero lo que tampoco pienso es que sea trivial o que sea sencillo. Que en muchas ocasiones, desde discursos muy anarcos o muy austriacos, se plantea esto como si fuera algo más o menos... no, los estados. Cuidado. Los estados, como decía antes, van todos los estados europeos. Venga, vamos a coger a los estados europeos, por no hablar así en general. O sea, María Jesús Montero, que la gente pues se ríe de ella, hace bromas, muchas veces yo leo críticas pues que la tachan de una persona pues más o menos mediocre o que no sabe mucho de economía. Bueno, no sé si cuánto sabe más o menos. Yo no creo que sea no creo que sea quien menos sabe, por ejemplo, de este gobierno, pero sin entrar en eso. Pero mucha gente parece que es un poco, digamos que en ocasiones se genera una cierta caricatura. Pues bien, María Jesús Montero, Pedro Sánchez, todos los años van a mi casa, no a ellos físicamente, pero ni tampoco a mi casa exactamente, más bien a mi cuenta bancaria, y me piden la mitad de lo que gano. Y yo se lo doy. ¿Por qué? Se lo doy. Cuidado. Pero no solo eso. Yo pienso, porque ya al final soy aquí un periodista, una profesión absolutamente prescindible en Madrid. Pero yo pienso, por ejemplo, decía antes, los alemanes. Yo pienso un tipo que está ahí en Alemania diseñando pues los nuevos motores de BMW o de Mercedes. Un ingeniero. Ese tío es buenísimo. Ingeniero de primerísimo nivel. Estudiado en las mejores escuelas de ingeniería del mundo. Gana 150, 200, 250.000 euros, 300.000 al año. No sé cuánto puede ganar un ingeniero de primer nivel, pero a lo mejor está en 250 o 300.000. Intuyo que los responsables de máximo nivel estarán ahí o más. Ese tipo podría irse donde él quisiera. Seguro que recibía ofertas excepcionales de muchísimos otros fabricantes de coches. Hace un trabajo de un valor incalculable, porque ya digo, lo que yo hago al final, pues ahí escribo un artículo, comento estas cosas, pero ese tipo, ostras, sabe hacer motores que funcionan. O sea, tú fíjate la utilidad de lo que hace ese hombre. Sabe diseñar un motor que luego tú haces así con la llave, le das al botón, ahora que no hay llaves, le das al botón y el coche arranca y te lleva desde aquí hasta Barcelona, desde aquí hasta Coruña, en unas horas. O sea, yo pienso, digo, es la gente que hace las cosas más valiosas que nos podamos imaginar. Pues a ese tipo, el ministro de Finanzas alemán, el equivalente a María Jesús Montero, o si lo queremos ver, incluso podemos pensar en la propia Christine Lagarde, digamos que son todos parte del mismo esquema, ¿no? Todos ellos van cada año y le dicen a ese señor, a ese ingeniero, no sé, que a lo mejor se llama, pues yo qué sé, Thomas o Frank o cualquier nombre alemán que queramos, le dicen: Tomás, sí, eres buenísimo, sí, 300.000 euros has ganado. Le dicen, la mitad para mí. Y se los da. Cuidado. Entonces, eso no es tan sencillo. No todos los gobiernos lo han conseguido a lo largo de la historia. Y claro que eso te da un respaldo cuando decimos, no, el dinero no vale nada. No, esto es un papel. Y digo, no, cuidado, no es un papel. Es un papel que, uno, en la práctica lo sabes. Te dan comida en esa tienda de ahí. Es un papel con el que te dan comida, te dan cosas valiosas. Y dos, es un papel respaldado por la riqueza futura que van a ser capaces de generar todos los Thomas de la vida, que son muy buenos haciendo su trabajo. Y van a generar riqueza futura, y de la mitad de lo que consigan generando riqueza futura, de la mitad de lo que le pagan a Thomas cada año por hacer unos motores espectaculares, extraordinariamente eficientes
y precisos al máximo, la mitad de lo que le pagan por eso se lo da a Christine Lagarde, si lo quieres ver así, que podríamos verlo así perfectamente. Ostras, ¿cómo que eso no tiene respaldo? Ese papel, claro que tiene un respaldo, y no es un respaldo solo teórico o de la fuerza que pone el Estado, no, es un respaldo que está, en mi opinión, que está sostenido sobre algunos de los bienes de consumo y, bueno, no solo bienes de consumo, servicios de todo tipo que más valora el ser humano. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que eso, pero como decía antes, para mí el problema es que esto que yo te estoy diciendo aquí también lo saben los políticos. Claro, los políticos saben que en cierto sentido el dinero está respaldado, bueno, en cierto sentido, y yo creo que en todo, ¿no?, por la producción futura de sus ciudadanos. Y saben que tienen ciudadanos muy ricos y muy productivos. Y entonces, ¿qué hacen los políticos? Bueno, como estos son tan buenos haciendo lo que hacen, puedo robarles un poquito cada año vía inflación, por eso decía, la inflación es un robo, les puedo robar, puedo cambiar las reglas, puedo jugar con ese bien, porque no se va a notar tanto, porque va a seguir habiendo demanda constante de euros, de dólares, de libras, porque ¿quién no va a querer comprar las cosas tan valiosas que hacen mis ciudadanos? Ese es el problema para mí, y es un problema grave porque los políticos lo saben y llevan 50 años, bueno, 50 no, llevan mucho más, pero digamos, si queremos coger, normalmente cogemos siempre este momento en los 70 en los que se rompió definitivamente la relación entre el dólar y el oro. Es una... esa devaluación es constante, pero al mismo tiempo paulatina y relativamente controlada. Entonces eso les da mucho poder a los estados y a mí me da mucho miedo. ¿Por qué? Porque yo también creo que no es casualidad que en estos últimos 50 años hayamos asistido a una caída del crecimiento de la productividad, que cada vez, por ejemplo, en Europa veamos sociedades más estancadas, lo que decía antes de los cambios en la preferencia temporal. Claro, pues te están quitando aquello por lo que tú trabajas y entonces ¿tú qué haces? Pues cada vez le das menos valor a eso y o te lo gastas inmediatamente o incluso pides prestado lo que todavía no has producido porque estás pensando que devolverlo te resultará más fácil en el futuro y eso genera unas distorsiones en la sociedad brutales. Pero sí. no perdamos de vista que no es tan fácil cobrarle a Tomás 150.000 de los 300.000 euros que gana, que a Tomás no le hace ninguna gracia. A Tomás le gustaría seguir manteniéndolo. Y no lo hace solo por coacción. Lo hace, es cierto, los impuestos son impuestos porque se imponen. Pero lo hace también porque hay un punto de... Él siente que el Estado tiene legitimidad. Cuidado. La gente no piensa que el ministro de Hacienda sea un ladrón como si lo es alguien que le atraca un día por la calle. Cada vez más gente lo piensa. Cada vez más gente, pero poca. No, legitimidad. Lo hacen porque sienten que viven mejor en Alemania pagando el 50% de lo que ganan de lo que vivirían a lo mejor en otros sitios pagando el 10 o el 20 o nada. No es tan sencillo como en ocasiones lo planteamos. A mí me pone muy nervioso, es verdad, me pone muy nervioso que no nos demos cuenta de cómo juegan con nosotros, con nuestro dinero y cómo ese proceso de evaluación constante no debería ser así. No todos los bancos lo hacen. Antes, cuando yo he dicho lo del franco suizo, tú has dicho, es el mejor. ¿Por qué? Porque probablemente sea el Banco Central que más protege a sus ciudadanos. Protege a sus ciudadanos protegiendo su divisa, defendiendo su divisa. Pero no lo vemos como algo banal porque yo creo que no lo es. La inflación, decía Hadlid, que era como obligar a los trabajadores a entrar una hora antes, haciéndoles pensar que son las 7 cuando en realidad son las 8. Yo creo que es algo bastante instructivo de verlo, ¿no? Porque en realidad es un impuesto oculto, claro, porque si te suben los impuestos la gente ya dice, joder, la cuota de autónomos, el IRPF ya... Pero claro, la inflación, pues, ¿qué haces? Vas a ver la base monetaria central y dices, joder, la M1 ha subido, tal, pero ¿quién mira eso? Y tampoco sale... No se suele hablar mucho tampoco en las noticias, ¿no? Porque la gente además piensa que la inflación es la subida del nivel de precios, que eso es la consecuencia. O sea, la inflación es el aumento de la masa monetaria, de la oferta monetaria, de la nada y no respaldada por nada. Y hecha así de forma artificial. No es que lo de 2020 fue un escándalo. O sea, yo animo a la gente a que busque un poco esa gráfica. Un escándalo absoluto. No, sí, estoy de acuerdo. Es verdad que la inflación la empiezas a ver de forma más
te empiezas a preocupar más o la empiezas a ver de forma más realista el día que te das cuenta de que no es un problema o sea, que la subida de precios, como tú decías, es la derivada. Lo que ocurre es que pierde valor el dinero. De hecho, ahora mismo lo iniciabas tú antes en tus primeras palabras, decía, está subiendo todo, o es la percepción. ¿Por qué sube todo? Suben las casas, sube el oro, sube el Bitcoin, sube los activos financieros, las acciones están en máximos. ¿Por qué está todo en máximos? Ahora, cuando se me acercan alumnos en las clases de finanzas, que está todo en máximos. Le digo, no es que está todo en máximos, es que hay una cosa que está en mínimos, que es el valor. Claro, es el valor de tu dinero. Eso, Gustavo Martínez, que es compañero aquí en la universidad, que sabe mucho, mucho más que yo de estos temas, de oro. El oro. El oro es, es la cara del oro en España, ¿no, Gustavo? Pero claro, Gustavo ahí lo explica con algunos ejemplos que son muy evidentes. Claro, Gustavo te dice, en términos de oro, ahora mismo es más barato comprarse un piso en Madrid que hace 15 años. Entonces, cuando la gente dice, no, es que las casas están por las nubes, tanto en compra como en alquiler. Gustavo te dice, no están por las nubes en términos de oro, están por las nubes en términos de euros. Y eso podríamos ampliarlo a muchísimos otros activos. Entonces, claro, si todo sube, ¿cuál es el problema? ¿Que todo sube o que todo sube en comparación con? Porque entonces el problema es con qué estamos comparando, y lo que estamos comparando es con algo que cada vez vale menos, por eso todo sube. Y sí, eso es que esto es una derivada directa de lo que han hecho los bancos centrales desde el año 2008, que es ese proceso de devaluación y de juego, llevarlo a sus máximas consecuencias. Evidente, es un disparate. ¿Qué ocurre? Como decía antes, es un disparate que se va viendo, iba a decir desgraciadamente, no sé, quizás desgraciadamente no, porque probablemente sería peor la alternativa, la otra alternativa, que es un proceso a la argentina o a la venezolana. Pero desgraciadamente, desde el punto de vista de la comprensión por parte del ciudadano medio, este es un proceso que lo van haciendo muy poco a poco y que saben, el mal sabe actuar para que sea poco a poco. De hecho, hay que ser muy inútil como político para perder la potencia que te da todo eso que hemos hablado antes, tirando a la basura el valor de tu moneda. A mí lo que me sorprende de los procesos, he dicho antes, a la venezolana o antes de que llegara Milei a la Argentina, es cómo pueden ser esos políticos tan tontos, tan inútiles. Porque si tú no devalúas demasiado tu moneda, o sea, si tú no juegas demasiado con tu moneda, si no la llevas a un proceso de depreciación, pero de absoluto, a ti tener esa moneda relativamente estable pero a la baja que tienen los estadounidenses o que tenemos los europeos desde hace años, te da bastante margen de maniobra. ¿Por qué te crees que el gobierno español lleva en déficit desde hace 17 años? ¿Por qué no hacen ni un ajuste nunca en su vida? ¿Por qué la deuda pública está por encima del 100% del PIB? Porque esas reglas que se han establecido entre ellos, que si el Banco Central te compra la deuda, que si tú tienes un poquito de déficit, pero no mucho, pero un poco sí te dejo, que si no sé cuántos, que si esa deuda se va haciendo cada vez menos complicado de gastar vía inflación. A ver, es un juego poderosísimo. Tú eres político, tú estás ahí, tienes unas condiciones de vida excepcionales y la parte mala de la política, que sea tomar en ocasiones decisiones impopulares porque el chiringuito no se sostiene, pues parte de esas decisiones impopulares las filtras vía inflación a la gente sin que esa gente se dé mucha cuenta. Eso es buenísimo. Sí, es un arma por eso digo, si no eres muy tonto, eso es un arma poderosísima. ¿Qué pasa? Que hay políticos, afortunadamente todavía eso no ha llegado a Europa, que son tan tontos que dicen, no, pues si les hemos metido un 3, metémosles un 6, metémosles un 9. Sigue imprimiendo, que todavía quiero gastar más, que todavía quiero hacer más gasto político, que todavía quiero tomar menos decisiones, o no quiero tomar ninguna decisión difícil, o quiero directamente robar a manos llenas. Porque, a ver, uno de los beneficios que tiene el que imprime es que el primero que cobra es él y luego, van los demás, con lo cual él
gasta cuando todavía la moneda no ha perdido parte de su valor. Entonces, a veces es simplemente una cuestión de robo a manos llenas, que yo creo que eso también ha pasado mucho en países del tercer mundo o en vías de desarrollo. Pero si no llegas a eso, ostras, el privilegio de la... De hecho, siempre ha sido a los estados porque les ha gustado siempre tener muy controlado este tema. Porque el privilegio de ser el que acuña la moneda, eso es brutal, es enorme. Y ahora los políticos, que encima lo tienen más fácil, que son apuntes, que son reglas, quantitative easy, no, pues eso, enchúfale 500.000 millones. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que vas a tener una inflación, ¿no? Y si encima los primeros años no hay inflación porque la inflación se va vía activos, pues eso, casas, acciones, pues mejor aún, se enteran menos. Y alegría. Y claro, y cometen todo tipo de tropelías y no se ajustan en nada, no tienen ni siquiera que asumir la parte mala de la política porque te lo meten vía inflación. Claro que es un robo a mano armada, no. Bueno, realmente sí, porque si no pagas. Un robo encubierto, pero sí. Y hay que, como suave, ¿no? Suave, pero eso es muy, pero como decía antes, no es tan fácil. O sea, digamos que yo mi alerta normalmente en este tipo de círculos, aquí este canal que se llama Encash y todo esto, es no menospreciemos al malvado, no menospreciemos al mal, porque el mal es bastante complejo en la forma en la que opera. No es tan... Si fuera tan simple como nosotros a veces decimos, si es que no es nada, esto no, ya lo habríamos desmontado. El problema es que ellos saben que lo que hacen no es tan sencillo. Saben muchas veces hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no. Incluso aunque no lo sepan personalmente, porque alguien dirá, Pedro Sánchez no está listo, Pedro Sánchez no sabe tanto de economía. No se ha leído a Rothbard o a Hayek, pero sí que hay un punto en el que dice, por aquí no. Fíjate, hay un ejemplo en España. Tú eres muy joven. ¿Tú cuántos años tienes? 26. 26. O sea, naciste en el año 99. 99, sí. Es que eres muy joven. Igual nos sorprende Pedro Sánchez, que sí que se leyó a Rothbard, ¿no? Que ahora tiene una cuenta en TikTok donde va señalando los libros y tal. Igual un día saca ahí Man Economy and State. No lo creo. Pero fíjate, más peligroso, más, te diría, más peligroso ideológicamente y más irresponsable desde un punto de vista político, probablemente es Zapatero. Con el plan B ¿no? Y más peligroso ideológicamente, ¿eh? Mucho más sectario y mucho más de izquierda pura que Pedro Sánchez. Ahora con lo de Venezuela. Pedro Sánchez yo creo que es un tipo que básicamente no tiene principios ni ideología. O sea, si a Pedro Sánchez le dijeras, te vas a tirar 10 años más en la Moncloa, pero te tienes que afiliar a Vox, estaba mañana ahí en la calle Bambú haciendo los papeles. No, pero estoy convencido, pero además que no se inmutaba. Es un tipo está ahí o sea, es lo que parece, un político sin escrúpulos ni ideología que lo que quiere es estar en el poder. Sí, estos son mis principios, si no te gusta tengo otros. No, y hasta ahora se le ha dado bien, quiero decir, hasta ahora ha conseguido casi todos sus objetivos. Pues bien, digo que más peligroso es Zapatero. ¿Por qué digo esto? Y te he preguntado tu edad. Porque en el año 2010, esto viene a cuenta de hasta dónde son capaces de llegar o cómo lo hacen. Sí. En el año 2010, en Europa hubo una crisis de deuda soberana, que básicamente consistió en que el Banco Central Europeo, durante unos meses, no mucho, se puso de perfil hasta mediados de 2012, hasta el verano de 2012, y le dijo a los estados europeos, no os voy a financiar más, hagáis lo que hagáis. Porque esa financiación gratuita no en el sentido financiero, sino desde el punto de vista de siempre voy a estar respaldándoos, lo que había hecho era generar un nivel de irresponsabilidad en la eurozona brutal. Cada gobierno hacía lo que quería, tenía los déficits que quería y sabía que luego esos déficits podía colarlos, por así decirlo, podía meterlos en el mercado y que el mercado le financiaba porque tenía el respaldo implícito del Banco Central Europeo. Un Banco Central Europeo que ¿por qué respaldaba y por qué el mercado sí que confiaba en esos euros del Banco Central Europeo? Por lo que decíamos antes, porque eso está respaldado por la capacidad productiva de los países más ricos de la eurozona. Y entonces hubo un momento en que desde algunos de esos países ricos de la eurozona, especialmente Alemania,
que se le vio como el gran austericida en aquellos años, se decían cosas horribles de los alemanes, dijo, oye, esto de que con mi respaldo, con mi aval, con mi garantía, una garantía que está sostenida sobre la producción de mis ciudadanos, que son extraordinariamente productivos, ese Thomas de la vida que hace unos motores excepcionales, o con el respaldo que le da el hecho de que yo sí que cumplo con las reglas, porque Alemania en aquellos años tenía un déficit controlado, tenía una deuda pública muy por debajo de la que tenía España, Grecia, Italia. Entonces, claro, Alemania hubo un momento en el que dijo, estoy harto, ¿qué es esto de que yo os estoy respaldando a vosotros y vosotros me enchufáis déficit cada año y el mercado asume vuestro déficit porque el mercado sabe que yo os estoy respaldando? Porque de eso va la eurozona. La eurozona va de el conjunto de los países actúan como garantía del resto. Entonces, en el año 2010 hubo una serie de países en la eurozona, los más ricos, que dijeron, estamos hartos de financiar, de garantizar a los países menos responsables fiscalmente. Entonces hubo, entre el año 2010 y el año 2012, se generó un relato en Europa, se generó una corriente de opinión pública que lo que venía a decir es que era posible romper la moneda única. Y los alemanes dijeron, nos volvemos al marco. Nos volvemos al marco. Y cuando aquello se planteó, claro, ¿qué hizo la gente? Escapar. Y básicamente le dijeron al gobierno español, no te voy a comprar un bono a 10 años ni de broma. ¿Y por qué la gente dejó de comprar bonos españoles a 10 años? Bueno, a 10, a 20, a 30. Sí. ¿Por qué la gente dejó de comprar bonos españoles, bonos italianos, bonos griegos o bonos portugueses? Cuidado. No solo bonos. O sea, quiero decir, no es que no solo no dejaron de comprar, es más bien que empezaron a exigir una rentabilidad cada vez más alta. ¿Qué es la prima de riesgo? La prima de riesgo es que el inversor le decía a Alemania, tú emites bonos a 10 años, te los compro al 1. La prima de riesgo española estuvo por encima de 600 puntos. Eso quería decir que si Alemania emitía un bono a 10 años al 1%, el bono de España tenía que ser al 7%. Es brutal. Porque en teoría los dos gobiernos... Es que yo creo que eso la gente no fue muy consciente de esto. Los dos gobiernos, el alemán y el español, se comprometían a lo mismo. A devolverte lo que tú les estabas pagando en la misma moneda, que era el euro. Tú le prestabas 100.000 euros al gobierno alemán y te decía, te devolveré un 1% al año y al final del periodo del bono el principal, y el gobierno español te decía, te voy a devolver lo mismo, euros. Y decías, muy bien, pues al gobierno alemán le pido un 1 y a ti te pido un 7. Eso eran los 600 puntos de la prima de riesgo. ¡Ostras! ¿Cómo podía ser eso? ¿Cómo podía haber esa distorsión en un área monetaria? ¿Por qué? Porque en esos años hubo riesgos reales de que se rompiera el área monetaria. ¿Y qué decían los inversores? Yo me fío del gobierno alemán. Me fío de que me vaya a seguir pagando. ¿Con euros o con su moneda? ¿Qué decían del gobierno español? Es que el día que se rompa la eurozona, ¿tú qué me vas a pagar? ¿En pesetas? No, pero está referenciado a euros. Sí, sí, pero me vas a pagar con una nueva moneda que tú vas a tener que va a ser pesetas. ¿Y cuánto va a valer la peseta? Claro, el día que se rompa mañana se rompe el euro, ¿y qué le pasa al marco alemán? No pasa nada. Si el gobierno alemán dice, a partir de ahora tenemos una moneda propia, un marco, un euro, ¿se devaluaría el marco? Cero. De hecho, en algunos momentos, incluso los mercados lo que apuntaban es que si se rompía la moneda única, la nueva moneda alemana, la situación de solvencia del gobierno alemán sería mejor. Caía el rendimiento exigido a la deuda alemana cuando había rumores de ruptura del euro. Es decir, el gobierno alemán se financiaba más barato si los mercados creían que se iba a romper el euro que con el euro. ¿Eso qué quiere decir? Que los mercados consideran que es más solvente el gobierno alemán sin euro porque no tiene el lastre de los países pequeños. Tú fíjate lo que eso supone en un escenario de moneda única. Claro, a España, a Grecia, a Italia, a todos esos les pasaba lo contrario. En el momento en que había... Entonces, lo que quiero decir es, porque venía de... Si
venía Zapatero. Hay gente que dirá, ¿pero qué tiene que ver con todo esto Zapatero? Lo que quiero decir es que, fíjate, Zapatero, pues cuando hubo un riesgo real de que aquello sucediera, ¿qué hizo Zapatero? En el año 2010. Por eso te he preguntado a tu edad, tú eres muy joven. En mayo del año 2010, Zapatero subió a la tribuna del Congreso de los Diputados, allí muy serio, y dijo, ya creo que fue el 10 de mayo, y se puso allí y dijo, vamos a recortar las pensiones, vamos a recortar el sueldo de los funcionarios, vamos a recortar, y se puso a dar partidas presupuestarias que ahora nos parecen increíbles que se tocaran. ¿Y por qué lo hizo? Tipo, ideológicamente tan sectario, tan radical como Zapatero. Y alguien además que no tiene ni idea de economía. Este fue el de te enseño economía en un par de tardes que no pasa nada. ¿Por qué lo hizo? Porque incluso alguien como Zapatero sabía que el escenario que se abría si no hacía eso era pues como el que se abrió en Grecia. Te echamos de la moneda única y así te las compongas tú con tu moneda. Y él sabía que eso sí que era el acabose, porque era entrar en un proceso a la Argentina. Por eso digo que a veces decimos, no, el dinero ahora, no sé qué. Ellos saben hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no. Incluso los más malos lo saben. Eso no les hace menos peligrosos. Sí, y de hecho es muy interesante el tema de Alemania, porque la Unión Europea se crea principalmente para cargarse a Alemania. O sea, realmente lo que hace es beneficiar sobre todo a Francia, y sobre todo con el euro, pues ya te cargas el marco, que es como dices, la moneda que era más buena en ese momento y la que todo el mundo tenía como referencia. Y lo que pasaba es que era una moneda muy poco inflacionaria en relación a los otros países, y entonces los demás dejaba a los demás en evidencia, porque claro, su moneda se devaluaba poco, entonces todos los demás países veían que sus gobiernos eran responsables, y además los alemanes sufrieron 2 hiperinflaciones, entonces tienen realmente la memoria de eso y ven las consecuencias. Entonces lo que hicieron con esto, que lo cuenta Bagus en la tragedia del euro, básicamente fue eso, cargarse a Alemania, que decían que el Bundesbank era la bomba atómica de Alemania. Sí, a ver, el euro, la Unión Europea es un proyecto político que a mí me gusta de inicio, no me gusta nada cómo se ha ido desarrollando, porque no era un proyecto de unión política, era un proyecto de más parecido en su desarrollo inicial a lo que era quizás la Edad Media europea, ¿no? Una unión cultural sin fronteras o sin demasiadas fronteras comerciales, en el que diferentes entes competían entre sí, también un poco de competencia institucional, pero con una especie de reglas comunes. A mí esa idea de un mercado único, pero con entes políticos independientes, me gusta. De hecho, me gustaría que hubiese hasta más entes políticos independientes, claro, y más poder hacia abajo desde un punto de vista institucional, más descentralización. Y sin embargo, yo creo que esa era la idea que tenían muchos de los que iniciaron el proceso, y ahora lo que estamos viendo es que vamos hacia lo contrario, vamos hacia un ente cada vez más poderoso políticamente y cada vez más alejado del ciudadano. Entonces, pero digo que ese proyecto político, evidentemente, si tú quieres seguir apretando las tuercas de la política, una moneda única te favorece. ¿Cuál es el problema? Que los ciudadanos de la Unión Europea no están en esas. ¿Por qué? Porque siguen teniendo, cuidado, sentimientos nacionales y muy nacionales y muy ligados al Estado-Nación. Digo cuidado porque aquí en un canal libertario, no, pero los Estados-Nación son ficción. Bueno, ficción, tú le preguntas a un alemán y tiene como decía antes, tiene un apego a su Estado, y a un francés, a la mayoría, a su Estado y a lo que significa. Y a su nación, pero su nación-estado. Y es verdad que luego decimos, no, pero eso son ficciones que nos han ido contando los políticos. Pues la gente se las ha creído y siguen creyéndosela. Y entonces, ahora mismo, uno de los problemas del euro es que los alemanes, los holandeses, los austriacos no están dispuestos, porque no sienten que sean los mismos ni que pertenezcan exactamente a la misma comunidad política. Digo que no están dispuestos a financiar, o más que financiar, servir de avalistas, que es de lo que están sirviendo, de griegos, alemanes, o sea, españoles, italianos, portugueses. Y esta es una intuición que yo estoy convencido de que
la mayoría de los alemanes no se han puesto a plantearse sobre el papel del euro, la moneda fiat, no sé qué, no se han puesto a reflexionar esto, pero sí que intuyen que más o menos el euro vale lo que vale y tiene la capacidad más por ellos que por nosotros. Claro, le dicen al Estado español, oye, tú llevas financiándote al 0% en ocasiones. Que el Estado español se ha financiado al 0,0, creo que no, pero al 0 y emisiones del Tesoro español al 0,3, 0,4, muy bajas, eso lo he visto yo. Claro. El Estado español ahora mismo paga por su deuda a largo plazo unos tipos de interés muy bajos. Y el Estado griego. ¿Por qué el Estado griego paga esos tipos de interés? Ha habido momentos, no sé si leía un día, que Grecia pagaba por sus emisiones tipos de interés más bajos que Estados Unidos. Emisiones a largo plazo. ¿Tú crees que hay alguien en el mundo que piense que es más improbable un impago de Grecia que el de Estados Unidos? ¿Que es más solvente el Estado griego que el Estado americano? No creo que haya nadie. Entonces, ¿por qué España se ha financiado los últimos 15 años a los tipos a los que se ha financiado? ¿Por qué tenemos una deuda pública del 100 y pico y nadie se inmuta? ¿Por qué Francia? ¿Por qué Italia tiene una deuda? ¿Cuánto está? ¿En 140 y algo Italia? ¿Por qué? 130, 140 del PIB. Porque está el respaldo de los países más ricos. Porque sabemos que va a seguir teniendo una moneda fuerte. El euro es una forma en la que los países ricos de la eurozona garantizan y avalan a los países menos solventes. Y claro, hay momentos de tensión, como lo que pasó entre 2010 y 2015, que algunos de esos países ricos dicen, oye, estamos hartos. Y eso va a volver a suceder. Yo creo que, de hecho, mi tesis es que el euro se va a romper por arriba, no por abajo. Es decir, entre el año 2010 y 2015 se planteó mucho la posibilidad de que el euro se rompiese por Grecia, que Grecia abandone. Yo creo que no, yo creo que el euro lo va a romper un país rico, Holanda, Austria, que un día va a decir, estoy harto, quiero tener mi propia moneda, yo me podría financiar más barato con mi moneda porque a mí los inversores me darían más, yo generaría más confianza, daría más garantías estando solo que estando con vosotros. Y yo creo que es un día va a hacer que se rompa la moneda. Seguro. Además, eso, con lo de 2020, yo nunca he vivido al menos una inflación como esta y se está viendo un poco lo que está sucediendo. No sé cómo ve el problema actual o cuáles son sus preocupaciones actuales en cuanto al panorama sociopolítico, digamos. También está el tema de la vivienda, que al final creo que no nos ha dado mucho tiempo a tocar. No nos hemos puesto a hablar. Yo no soy nada experto ni nada. Creo que nunca había hablado tanto de la moneda, del euro, pero es interesante lo que ha pasado en Europa en los últimos 15, 20 años. Además, el euro no tiene mecanismo de salida del euro. Por ejemplo, lo del Brexit tenía su moneda, pero no hay mecanismo que te eche, pensado no hay mecanismo pensado. A ver, cuando en 2015, el momento en el que más cerca se estuvo de la ruptura fue en 2015. Para los que son tan jóvenes como tú y no lo recuerdan o recuerdan cosas, ahí lo que ocurrió fue que en enero de aquel año, de 2015, en diciembre de 2014 o enero, no me acuerdo cuándo fueron las elecciones exactamente, pero bueno, digamos sí, en enero de 2015, si no fueron las elecciones, tomó posesión Alexis Tsipras como primer ministro griego. Era el líder de Syriza, que es el equivalente a lo que aquí ha sido Podemos. De hecho, hay un montón de fotos y de actos en los que participaron juntos en algunos mítines Pablo Iglesias y Alexis Tsipras. Ya digo, el equivalente a Podemos. Y entonces cuando llevaban, claro, Grecia llevaba en una situación de semiquiebra, con una recesión brutal y una crisis social espectacular desde el año 2010. Y básicamente ya así porque los países europeos ricos le habían dicho a Grecia, no vamos a soportar más tus déficits, tu deuda, tienes que ajustar tus cuentas públicas. Y Grecia decía, ¿por qué? Si hasta ahora he vivido así no ha pasado nada. Y los países más ricos de la eurozona le decían a Grecia, tú has vivido así y te has financiado muy barato porque tenías detrás el respaldo del Banco Central Europeo. ¿Y qué significa el respaldo del Banco Central Europeo? En cierta medida, el respaldo, la garantía de los países más ricos de Europa. Sí. Que con su producción, su riqueza, su capacidad de generación de riqueza,
le están diciendo a los inversores, yo comparto moneda con estos, no voy a dejar que esa moneda se deprecie, se devalúe y voy a estar sosteniéndolos. Y en un momento dado, incluso desde el Banco Central Europeo, si tengo que actuar en el mercado de deuda pública para sostener a estos, aunque sean unos irresponsables, lo haré. Pues bien, aquello, digamos que entre 2010 y 2014, los Estados europeos le dijeron a Grecia, nos hemos cansado de ti. Tienes que ajustar tus cuentas, no vamos a estar ahí para respaldarte, hagas lo que hagas. Ajá. Y los griegos, que lo pasaron muy mal, intuyo fatal, en aquellos años, recortes, se recortaron las pensiones un 40%, cuidado. Recortes de gasto público, cambios en la normativa laboral, en la normativa de los funcionarios. Los griegos, me imagino que cansados por aquello, le dieron el poder a Syriza, Alexis Tsipras. Y Alexis Tsipras llegó al gobierno griego y dijo, esto se ha acabado. Voy a dejar de hacer recortes. No pienso seguir la política de austeridad a la que me está obligando Bruselas. Y entonces Bruselas le dijo, si no haces lo que te estamos pidiendo, vete del euro. Básicamente. Y en un momento dado se planteó esa posibilidad. De hecho, llegó a haber un referéndum en Grecia sobre este tema, sobre si cumplir o no cumplir, sobre si al final la pregunta del referéndum y la cuestión que se dirimía en el referéndum, porque al final preguntas de los referéndum, pero básicamente la clave de aquel referéndum era ¿vamos a cumplir con lo que nos está exigiendo Bruselas en términos de recortes o no vamos a cumplir con aquello? Y a Alexis Tsipras le respaldaba su ministro de Finanzas, que se hizo muy conocido, no sé si lo conoces, Yanis Varoufakis. Ah, sí, tecnofeudalismo. Sí. Luego ya se hizo famoso, se puso a dar conferencias, a escribir libros, ¿no? Pero este era un economista de relativo prestigio. Y había estudiado en algunos de los centros más conocidos en Estados Unidos, en Reino Unido. Y entonces, básicamente, Yanis Varoufakis lo dijo. A mí me encanta ese libro. Es un libro de Yanis Varoufakis que se llama Comportarse como adultos. Se publicó en España entre 2017 y 2018, en el que Varoufakis cuenta su experiencia política. Entonces, Varoufakis va a hablar a Bruselas, lo cuenta en el libro muy bien, y yo creo que tiene parte de razón, ¿eh? O sea, el tipo es el malo. Pero es listo y sabe lo que habla. Y entonces, su postura, la postura de Varoufakis, es que él le dijo a Alexis Tsipras, tienes que mantener el órdago. Tienes que decirle al Banco Central Europeo y al resto de los países de la eurozona, no voy a hacer nada de lo que me decís que tengo que hacer. No voy a recortar un euro. No voy a hacer ningún ajuste. Voy a seguir teniendo déficits y vosotros me los vais a pagar. Y la postura de Varoufakis es, Alemania le puede pagar los déficits a Grecia sin ningún problema. De hecho, lo que vino a decir Varoufakis es, a mí no me importa que Grecia se convierta en un protectorado alemán, protectorado económico. Nosotros vivimos como nos da la gana, pagamos los subsidios que nos da la gana, tenemos el déficit que nos da la gana y eso nos lo financia Alemania. Y a cambio, pues nosotros le compramos bienes a Alemania, porque como Alemania va a seguir siendo más productiva, pues con ese dinero que vamos repartiendo, los ciudadanos griegos y los que reciban pues nuestras ayudas comprarán pues lavadoras y coches alemanes. Esa era la postura de Varoufakis. Y él dijo, mantente firme. Entonces los demás estados europeos le dijeron a Grecia, ni de broma, no te vamos a financiar. Si tenemos que romper el euro, se romperá. Y entonces te quedas tirado. Te quedas colgado de la brocha con el dracma. El dracma era la moneda anterior en Grecia. Y en la noche esto debió ser 11-12 de julio, yo creo que fue la noche del 12 al 13 de julio, pero podría ser la del 11 al 12 de julio del año 2015, se reunieron en Bruselas, además fue toda la noche, o sea, no lo estoy diciendo, yo creo que era un domingo, lo recuerdo porque yo estuve siguiendo aquella noche, tenía que escribir las noticias, se reunieron en Bruselas los jefes de Estado,
jefes de gobierno, más que jefes de Estado, jefes de gobierno y los ministros de Finanzas de la Unión Europea, y básicamente le dieron un ultimátum a Alexis Tsipras, primer ministro griego, y a Varoufakis, y le dijeron: o aceptáis nuestras reglas o salís del euro. Y desde el lado griego, Varoufakis le dijo a Tsipras: diles que no, mantente, échales un órdago. Diles, no os vais a atrever a echarnos del euro, nos vais a seguir pagando los déficits el tiempo que haga falta. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó fue que a Alexis Tsipras, que era Pablo Iglesias, Pablo Iglesias en versión griega, le entró tanto miedo de decir: ¿qué pasa si yo acepto el órdago? O sea, ¿qué pasa si yo acepto la apuesta del resto de la eurozona y me echan del euro? Y acabo con mi moneda. Imagínate lo que habría ocurrido. Al día siguiente, devaluación del 50% del valor de esa moneda. Fuga de capitales. O sea, Grecia sería ahora Venezuela. Pero Venezuela. Y eso él lo sabía. Cuidado, también lo sabía Varoufakis, Porque Varoufakis no quería salir del euro. Varoufakis lo que decía es: si te mantienes firme y les das dos opciones, o me echáis del euro o me financiéis los déficits los próximos 30 años, porque yo no voy a hacer ni un ajuste, les entrará tanto miedo a los políticos europeos de los países importantes la perspectiva de esa ruptura del euro, que puede ser, claro, eso es una bomba que estalla y a saber lo que pasa ahí, porque la gente, una vez que se rompe por Grecia, empieza a tener miedo de si luego va a ser España, Italia. O sea, sería un colapso, porque además, claro, dice, Grecia sale del euro y entonces toda la gente que tenga deuda griega, todos los bancos, hay muchos bancos también alemanes que tenían deuda griega en sus balances. Eso ya no vale nada. Eso es la típica bomba de racimo que empieza a tener derivadas en el conjunto del sistema financiero y a saber lo que pasa ahí. Claro, eso es muy... Entonces, Varoufakis lo que decía es: estos son unos van de farol. En realidad no se van a atrever a echarte del euro. Lo que tienes que hacer es mantener el órdago. Eso es lo que le decía. Además, lo escribe en su libro y lo explica muy bien. Comportarse como adulto. A mí me gusta mucho ese libro. Y dice: no se van a atrever a echarte. Si tú mantienes hasta el final la mano, digamos, si aceptas la apuesta, te van a estar financiando los déficits 30 años. Y Grecia se va a convertir en un protectorado de Alemania. Protectorado en todos los sentidos. También en el sentido de Alemania, conjunto de la zona euro, te va a estar financiando. Lo que pasa es que a Tsipras, al Pablo Iglesias español, le entró miedo. Y dijo: no, a ver si imagínate que hubiese aceptado la apuesta Tsipras y que le hubiesen echado del euro el resto de los países de la eurozona. Ahora mismo Grecia, que ya lo está pasando mal, Grecia ahora mismo probablemente es el país, junto con Bulgaria, de menor renta per cápita de la eurozona. Pero si hubiera pasado eso, ahora Grecia sería Venezuela. Yo estoy convencido, además. Venezuela. Claro. Pues tuvo un punto de sensatez, sí, y dijo... Yo siempre he pensado, fíjate, yo en muchas ocasiones pienso que quien tenía razón era Varoufakis. No porque no fuera maligna su apuesta, porque, a ver, lo que tenía que hacer los griegos era ajustarse. O sea, tú no puedes seguir viviendo del resto. Pero sí que creo que alguna vez he pensado que tenía razón Varoufakis en el sentido de que no se habrían atrevido el resto de los gobiernos de la eurozona a echar a Grecia y que habrían podido seguir eternamente encadenando déficit, subiendo la deuda y financiándose gratis con el respaldo del Banco Central Europeo. Gratis o semigratis, o a unos tipos mucho más bajos con el respaldo del Banco Central Europeo. Nunca lo sabremos, porque Tsipras se echó para atrás y echó a Varoufakis del gobierno y... Pues a ver cuánto dura ahora el tema de la Unión Europea. También yo lo recomiendo a todo el mundo, no solo ese libro, al que se lo quiera leer, es un libro, pero en general, lo que pasa es que, claro, el problema ahí te lo tienes, por ejemplo, ese libro tienes que leer, pero sabiendo que es el mal. Escrito, como Maquiavelo. Sí, exactamente. Sí, muy bien traído, porque es así. Esa persona que dices es realista, puede que tuviese razón, pero en realidad es de una inmoralidad brutal, porque básicamente lo que decía Varoufakis es, que tenemos un déficit disparado, sí, que incluso el déficit real es más elevado que el oficial, porque las estadísticas ni siquiera son fiables también, que tenemos un estado clientelar brutal en el que muchísima gente vive del cuento simplemente porque hemos conseguido una estructura parasitaria que parasita de nuestros contribuyentes y de los contribuyentes del resto de la eurozona. También
Eso es lo que viene a decir. Y lo que dice en el libro es, si vamos a por todas, podemos mantener esto los próximos 20 o 30 años. Y a lo mejor tenía razón en que si hubieran ido a por todas lo hubieran mantenido. Sí. Y hablando de libros, tenemos aquí, que me acaban de traer, sí, el libro de la editorial Innecesaria, Incertidumbre Radical. Aquí lo tenéis por si le queréis echar un ojo, va a estar en la descripción, igual que todas las redes de Domingo. Y nada, creo que ya llevamos un poco más de una hora, se me ha pasado volando. A mí también, nunca había hablado tanto de estos temas, pues muy interesantes. Además, cuando los viví en su momento, entre 2008 y 2015, fueron muy divertidos aquellos años, sobre todo entre 2010 y 2015. La crisis de deuda soberana fue un drama en la eurozona, pero desde el punto de vista... Esto es como el reportero de guerra. Sí, sí, es un periodista de... Claro, el reportero de guerra dice, yo no es que quiera que haga guerra, pero está claro que desde el punto de vista personal, de interés y de hacer algo entretenido, entre comillas, ¿no? En el sentido de nunca me he sentido más vivo, ¿no? Que muchos reporteros de guerra te lo dicen, es un drama, yo no quiero que haya guerra, pero recuerdan aquellos años con un punto de nostalgia de decir, estaba haciendo algo muy interesante, transmitiendo, informando de cosas que iban a cambiar la vida de la gente, ese tipo de cosas. Pues la crisis de deuda soberana en la eurozona, yo ahora lo recuerdo, ahora que vivimos una época aparentemente más tranquila en la que ese mal... Por ejemplo, el mal de la inflación, ya ni siquiera me voy al mal de los políticos, ¿no? Ahora ya nos lo pasan por abajo, ahora ya este debate no existe. A mí me gustó que en aquellos años, de 2010 a 2015, hubiera debate sobre esto. Pues a ver si abrimos más debates. A ver si abrimos más debates. Así que sí, la verdad, un poco de nostalgia, pero fueron años divertidos. ¿Y cuál es la lección más valiosa que te has llevado a lo largo de tu carrera como periodista? Bueno, que hay que relativizar las cosas siempre mucho. Ya lo dijo Einstein, todo es relativo. No, y que no le hagamos mucho caso a las noticias del día a día. Fíjate, yo creo que el periodismo es una forma de entretenimiento muy, muy fuerte. Digo entretenimiento, no estoy pensando en los programas estos de televisión ahora, no, sino leer el periódico es muy divertido. Es una forma de mirar al mundo un poquito diferente, pero yo una de las cosas que he cambiado en los últimos años es que cada vez pienso que es menos útil para comprender realmente lo que está ocurriendo. Yo creo que hay que mirar siempre las cosas con mucha perspectiva. Y las noticias a las que les damos una importancia terrible es ahora, dentro de un año. Si Taleb dice que hay que leer el periódico de un año antes al día en el que estás. Algo así. No sé si es un año, 2 años, 5. Yo creo que es un año, pero bueno, si es otro periodo de tiempo da igual. Entonces él dice, si tú lees hoy la portada de un periódico que se publicó hace exactamente 365 días, el mismo día, hoy estamos a día, que sea, 19 de diciembre, pues cógete el periódico del 19 de diciembre de 2024. Lo que dice Taleb es, te vas a dar cuenta de que la gran mayoría de las noticias que tú creías que eran muy, muy importantes y que iban a condicionar tu vida en los siguientes 12 meses, en realidad han sido muy, muy poco relevantes. Pues yo creo cada vez como periodista, cada vez soy más, cada vez creo más en eso, que parece que es un poco antiperiodístico. Por eso decía antes que yo creo que leer periódicos sigue siendo importante, te da una mirada diferente sobre la realidad, pero no te tomes muy en serio lo que dicen los periódicos, porque sobre todo en las noticias que te parecen como más llamativas, más importantes, que más van a cambiar tu vida, en muy poco tiempo te vas a dar cuenta de que no es así. ¿Y se aprende más de los errores o de los aciertos? No lo sé, me imagino que de los errores, pero nunca esto de se aprenden mucho de los errores, sí, probablemente porque de los aciertos no reflexionas mucho sobre ellos, mientras que cuando haces algo mal durante mucho tiempo le estás dando vueltas. Sí, también se dice que es mejor aprender de los errores de otros, ¿no? Sí, eso sí el tema de inversión. Eso no se puede. Yo soy muy de nuevo talebiano ahí. Tienes que quedarte tú, ¿no? Taleb habla de jugarse la piel y dice que solo aprendemos cuando realmente nosotros interiorizamos las consecuencias de nuestros actos. Yo estoy ahí muy de acuerdo. Genial, pues nada, vamos ya terminando. Ha sido un gran episodio, yo creo. Muchas gracias, Soriano, por venir al canal. Ha sido un placer tenerte y a ver si podemos volver a tenerte para seguir hablando de estos temas que se me han quedado muy, muy corto el episodio. Cuando queráis.
Y ya nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos por ver. No olvidáis dejar like, un comentario, que nos apoya mucho, sobre todo para el tema del algoritmo. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.